Hola a todos por acá y hola a todos los que nos están viendo después en YouTube o nos están escuchando en Spotify. Este es Levantando la Perdiz, el que nos damos de lujo una vez al año de hacerlo en Expo Agro, en vivo, con un poco de sol, un poco de viento, disfrutando de la Expo, conociendo gente, recorriendo stands. Así que estamos disfrutando de todo eso, pero vamos a hacer un Levantando la Perdiz modo startups, así lo llamamos. Capital, talento y tecnología para el agro. En este episodio que vamos a hacer de la mano de Inventure, y por eso está acá con nosotros Maiko Mancilla, que nos va a ayudar a entender un poco la mirada de Inventure, qué hace, cómo es ese trabajo con las startups desde Apresid. Y además trajiste, Maiko, gracias y bienvenido primero, casos concretos que me encanta, que los vamos a disfrutar y a conocer. Bienvenido, gracias. Tuyo. Muchas gracias. Cerquita, bien cerquita, ¿eh? Bueno, ¿qué hacemos en Inventure? Básicamente reunimos capital de inversores, que son productores, empresas, inversores particulares, que como estrategia de diversificación deciden apostar a la economía del futuro, decimos nosotros, porque todos sabemos la importancia que es para el mundo y también para la Argentina producir alimentos de forma más eficiente, más sostenible, y para eso se necesita tecnología. Y en nuestro caso no solamente nos imaginamos a las tecnologías como usuarios de las mismas, sino también nos imaginamos como inversores y accionistas de las mismas. En todos los sectores de la economía, las empresas más valiosas son de base tecnológica. Y en el agro eso está por suceder recién ahora. Y acá estamos con 4 casos que vamos a ver dentro de un ratito. Pero son empresas que están desarrollando tecnología muy disruptiva para el agro global, que hoy están con operaciones ya en Argentina y en algunos países más de la región, pero que en la medida que hagan bien las cosas y puedan escalar y puedan seguir desarrollando, pueden ser empresas globales que mañana, en pocos años, lleguen a valer cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares, justamente por la gran capacidad de escalado que tienen estas empresas, que una de las características que tiene una startup o empresa de base tecnológica, como nosotros le llamamos, y bueno, esa es la potencialidad que tiene. En nuestro caso no solamente somos inversores poniendo capital, sino que nos involucramos en todo el acompañamiento para vincular a las startups con potenciales clientes, ayudarlos a entender el mercado, ayudarlos también a vincularnos con otros inversores que puedan entrar en diferentes rondas. Y esto funciona con varias particularidades, pero también con la misma lógica de mercado, donde a medida que van cumpliendo hitos y van generando mayor tracción comercial, mayor cantidad de desarrollos, son empresas que se van valuando, que van pasando por diferentes rondas de inversión, que quizás en los primeros años suelen ir con balances negativos, pero porque están desarrollando justamente tecnología, y ahí es donde inversores como nosotros, ese tipo de fondos, financian, si se quiere, toda esa etapa del desarrollo para poder construir empresas, como decía, que puedan generar disrupción a nivel global. La mayoría de las empresas tecnológicas que conocemos, Tesla, Amazon, Google, como por nombrar algunas, que son empresas jóvenes que hoy son las líderes globales, los primeros años todas perdieron capital, porque en ese tiempo lo que estaban haciendo es desarrollar esa tecnología. Mientras tanto hay que sobrevivir a eso y un poco para eso existen. ¿Sabemos qué universo o qué tan grande es ese ecosistema de startups de ese tipo en Argentina? O sea, ¿son 10, 100, 1000? Bueno, en Argentina existen más de 400 startups. Nosotros tenemos un mapeo de 435. En América Latina son casi 2.500. Nosotros evaluamos gran parte de ellas y hemos elegido 17 para invertir. Con lo cual estamos convencidos de que las 17 que elegimos son de las mejores. Por eso también hemos hecho la inversión. Y bueno, en un ratito van a tener la posibilidad de conocer 4 de ellas acá.
Los vamos a presentar. ¿Tenés ganas? Los vamos a presentar. Está Lucas Lieber con nosotros, que es cofundador y CEO de Bioeuris. Hoy me aprendí un montón de startups, así que me va a interesar mucho conocerlas. Bioeuris, que hace biotecnología para desarrollar cultivos resistentes a malezas. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Pasale, si querés, así nos saludamos. Gracias, Lucas, por venirte. Un placer. Gracias por recibirnos. No, por favor. Vamos a presentar también al próximo de nuestros invitados, que es Fernando Yu. Fernando es co-founder y CTO de Suyana, que hace seguros paramétricos. Acá voy a aprender una banda. Bienvenido, gracias. Un gusto, con gusto te contamos más. Excelente. Quiero saludar también a Leandro. Leandro Prevosto es CTO también de Silvarum. ¿Está bien dicha? Silvarum, que hace tecnología de plasma para mejorar el poder germinativo de las semillas. Bienvenido y gracias también. Gracias por la invitación. Por favor. Y Valeria Arredondo es cofundadora y CEO de BIM. ¿Está bien dicho? BIM CropTech. BIM, sí. excelente. Hace biotecnología para optimizar la fotosíntesis. Excelente. Gracias, Carola. Gracias, InVenture. Muchas gracias a todos por venir. Voy a arrancar por conocerlos un poco a ustedes y nos va a llevar a conocer eso, sus startups. ¿De dónde vienen cada uno? Porque hasta charlando un poquito por fuera entiendo que algunos venían un poco más arraigados al agro y otros nada que ver. Me copa eso, esa adaptación al mercado agro de la que hablaba Maiko recién. Arranco por vos, Fernando. ¿De dónde venís? Bueno, yo soy un economista de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Hace 15 años vivo en Boston. Lo que me llevó allá fue a hacer mi doctorado en economía en la Universidad de Harvard y luego trabajé en el FMI, en el BID del Banco Mundial. Empecé a programar, hice una startup que usábamos datos satelitales para planeamiento urbano. Lo conocí a mi socio en Harvard y se nos ocurrió que podíamos usar datos satelitales para asegurar familias, productores, y eso es lo que me llevó al agro, porque mi background no es de agro. Así que hace 2 años empezamos a armar la tecnología, armamos un equipo, conocimos a InVenture, a Maiko y a Federico, y para mí a nivel personal es básicamente me emociona mucho poder aplicar la tecnología que desarrollamos allá para poder proteger productores argentinos. Así que para ¿Hace eso cuánto estamos que en estabas Ecuador. en FMI, por ejemplo? Yo estuve 2 años y estuve ¿Y en qué momento fue? en la época del préstamo a cierto gobierno. Ah, ok, no hace tanto. No, muy reciente, sí. Ok. El problema que yo veía con el FMI es que era una institución muy grande y no era muy ágil. Entonces ahí es cuando dije, hay que hacer una startup. ¿Y te imaginabas ahí cuando estabas en el FMI pensando en todo esto, te imaginabas a un Fernando sentado en plena Expo Agro en San Nicolás hablando de agro? No, Me imaginé. Excelente. O sea que te sorprendió un poco. no, me sorprendió, pero el agro argentino es muy pujante, inclusive los que no somos del palo del agro, como economistas. Lo ven así. Analizamos el agro constantemente. Son 20.000 millones de dólares de exportaciones, es el 25% de las exportaciones de bienes argentinos. Cada vez que hay una sequía, quieras o no, tenés que averiguar sobre cómo impacta en los Ahí yields. todos se acuerdan del agro. Ahí todo el mundo se acuerda del agro. Cuando hay que contar las reservas del Banco Sí. Central, ahí todo el mundo, una vez por año, le mandamos una tarjeta de agradecimiento al agro argentino. Ahora estamos nosotros constantemente pensando en agro, pero se ve acá, claramente es el motor del país. Excelente. Lucas, ¿de dónde venís? Más allá de Bioeuris, que ahora nos vas a contar un poco qué es. Mi familia produce en la zona de Barrancas, acá muy Ajá. cerca. Mi abuelo empezó un negocio agrícola cuando vino de Europa, forestal, en Misiones. Así que también he aprendido un poco de la producción de maderas. Y siempre vinculado al agro, de chico siempre iba al campo y supe que era mi pasión. Empecé a estudiar ingeniería agronómica y desde muy temprano me di cuenta que me gustaba la biotecnología. Así que un tiempo después de recibirme empecé un doctorado en agrobiotecnología y trabajé 1 año en el Imperial College en Londres. También trabajé en Bioceres y en algún momento me picó lo mismo, armar mi propia startup para poder ir a otra velocidad. ¿Hace mucho? Y hace casi 10 años Ok. fundamos Bioeuris. En junio vamos a cumplir 10. Somos Excelente. una empresa adolescente, Entrando en la adolescencia. tal cual. En esa, excelente. Bueno, gracias. Valeria, ¿de dónde venís? ¿Qué tal? Nosotras chusmeamos un poco fuera del aire. Un poquito, pero bueno, para compartir ahora con todos. Soy de Rosario Sí. y bueno, mi formación es en relaciones internacionales, con lo que mi vinculación con la biotecnología, bueno, tuvo que ver con que el destino así lo decidió.
siempre me dediqué a la comercialización de activos intangibles, entonces ahí sí hubo un buen punto en común que me permitió, cuando lo conocí a mi socio, que es el biólogo que desarrolló esta tecnología, podamos hacer un buen equipo. Él desarrollando el potencial de este nuevo trait, y mi misión acá es poder ubicarlo en todos los mercados mundiales. ¿Él en el laboratorio o en la oficina? Sí, exactamente. Excelente. La parte divertida se la lleva él. Excelente, Bueno. excelente, muy bien. Me gusta saber de dónde vienen, me ayuda a conocerlos y a entender. ¿Leandro? Leandro Prevosto, digamos, yo tengo formación de grado que no está relacionada con el agro. A ver. De hecho, digamos, yo soy científico, soy investigador del CONICET, tengo un título de grado en ingeniería. Posteriormente hice un doctorado en la UBA, en el área de física del plasma y descargas eléctricas. Y hace aproximadamente 15 años empezamos a trabajar en el marco de un convenio con Karina Balestrace de FAUBA, en un área que era muy incipiente en aquel momento. Había unos muy pocos trabajos publicados a nivel internacional y el área creció enormemente, una enorme cantidad de grupos trabajando, y se acuñó como plasmas en la agricultura. Y como está claro, digamos, cualquier problema interesante y no solo de mero interés académico requiere ser atacado de diversas disciplinas. Entonces, por supuesto que en Silvarum, que es ahora la gran aventura que tenemos, conviven una gran cantidad de áreas disciplinares para poder llevar adelante el tema. Excelente. Tengo una duda que es para vos, Maiko. ¿Solo invierten en startups de este tipo los tipos o las tipas que ya son parte del agro? ¿O a un outsider le podemos decir, che, vos también tenés una oportunidad acá? Nosotros, por una cuestión de especialización y de conocimiento del mercado, invertimos en todas las tecnologías, o todas las startups que desarrollan tecnología para la cadena agroalimentaria. Y esto también es apasionante para quienes venimos del agro. Yo soy ingeniero agrónomo, Sí. Si bien después me formé en negocios, en finanzas, en bioeconomía, en Agtec. Estudié bastante también. Pero para los que venimos del agro, siempre creíamos que los agrónomos éramos los que teníamos las herramientas para aumentar la producción, Sí. ¿no es cierto? Y lo que nos encontramos en todo este mundo es que empezamos a tener biólogos, biotecnólogos, relacionistas internacionales, científicos de CONICET que están trabajando en plasma, economistas de Harvard, o sea, y así, si uno repasa todas las inversiones que tenemos, hay muchísimo talento que que elige y decide destinar tiempo en encontrar soluciones disruptivas para que nuestra cadena pueda producir mejor, pueda ser más eficiente, pueda ser más sustentable. Y eso es un gran puente, digamos, cuando siempre decíamos que, no sé, hace un par de años atrás se hablaba en muchas organizaciones del agro, che, ¿cómo hacemos para retener a los jóvenes? ¿Cómo podemos hacer para atraer talento? Para volverlo, todavía se habla. Bueno, este es uno de los mejores caminos, si no el mejor, porque básicamente es un puente del agro con todas las otras industrias, y se sorprenderían si supieran todos los actores a nivel, no solamente Argentina, sino a nivel global, que tienen interés en invertir en esto, porque el mundo se debate la seguridad alimentaria, se debate cómo producir más alimentos para más personas y hacerlo con igual o menos recursos de lo que estamos haciendo ahora. Y toda esa respuesta tienen tecnología de proceso, pero sobre todo tienen tecnologías de esta naturaleza, y que de vuelta no solamente también es producir más, en el caso, por ejemplo, de Suyana, también es cómo mitigamos riesgos. Estamos en una producción a cielo abierto y hemos vivido incluso en épocas recientes como una sequía, o puede ser una varias seguidas. Básicamente le pegan a toda la cadena y cortan cadena de mando y se llevan puesta empresas, productores. Bueno, hay una forma súper innovadora de cómo mitigar esos riesgos. Estamos viendo cómo tokenizar, por ejemplo, o generar nuevas alternativas de financiamientos para el agro. Entonces, acá estamos hablando de una integración de toda la cadena y nuevos negocios que empiezan a aparecer de la mano de estas tecnologías. Porque antes no era atractivo quizás para alguien, o era imposible para alguien invertir con $100 en el agro, por ejemplo, y ayudar a financiar a un productor. Sí. Bueno, hoy hay tecnologías de blockchain que están permitiendo eso. O era muy difícil
generar un seguro paramétrico a medida, ¿no es cierto?, sin una infraestructura tecnológica como la que están trabajando. O, por ejemplo, casos como los que van a contar ahora, cómo solucionar ineficiencias en la germinación, cómo encontrar materiales genéticos que se adapten a las necesidades de hoy. Por un lado, para hacer más eficiente la fotosíntesis y por otro lado, para tener más herramientas para el problema de maleza resistente. O sea, surgimos de Apresid, conocemos toda la historia de la REM, de la red de maleza resistente. Vayan a ver el episodio de la REM. Exactamente. Y empezamos a ver que de pronto determinada empresa argentina empieza a desarrollar nuevos genotipos que permiten volver a los cultivos más tolerantes a nuevos herbicidas. Entonces se amplía la paleta de soluciones y empezamos a tener más herramientas para evitar generar nuevas malezas resistentes. No me spoilees mucho. Vamos a meternos, pasarles el mic, así nos metemos a conocerlos. Vuelvo a hacer la ronda y después le cambiamos el orden. Estoy para hacer un doble clic en eso que nos adelantaste, pero contanos bien cómo funciona en este caso. ¿Suyana o Suyana? Suyana, excelente. ¿Cómo funciona y qué es? Suyana es el nombre internacional, pero en Argentina es Suyana. Me gusta, perfecto. Es inevitable. Básicamente el problema lo conocen todos. Argentina todos los años siembra 42 millones de hectáreas, Sí. 18 millones de soja. El 90% de las pólizas de seguros que cubren, que protegen a esas 42 millones de hectáreas no tienen sequía, no son multirriesgo. La gran mayoría son de granizo. Y una sequía te puede sacar en una campaña. De hecho, en el 2023 la producción, en vez de ser 44 millones de toneladas, fue 25, la mitad. Fueron 20.000 millones de dólares que lo sintió el Banco Central, lo sintió toda la economía, y eso no estaba asegurado. Lo sufrió el chacarero, la copiadora, la cerealera. Hoy nosotros tenemos la tecnología para proteger ese cultivo con un satélite. Es un termómetro financiero que lo que mide es la humedad del suelo desde el espacio, y cuando la humedad del suelo cruza un umbral, nosotros pagamos en días o semanas, sin hacer preguntas, sin peritos, sin mandar nadie al campo. Simplemente hacemos un clic y mandamos el dinero. Y eso puede proteger al productor a escala y sin fricciones, porque en lugar de tener que ir al campo y hacerle llenar un formulario al productor, lo que hacemos es que integramos esa protección en un servicio que ya compra, que es el crédito al insumo o el crédito bancario. Entonces el productor lo único que tiene que decir es: ¿querés proteger tu campo contra sequía, sí o no? ¿Y a qué precio? El precio nuestro es muy bajo porque el satélite está dando vueltas y nosotros no tenemos que mandar gente al campo. Entonces esa es la apuesta. Nosotros ya la tecnología la validamos en Estados Unidos, en Colombia, en Bolivia, y no vemos por qué el campo argentino no puede tener el mismo tipo de protección. Y lo que venimos a hacer acá es buscar el primer partner que nos ayude a escalarlo, y ese primer partner es InVenture, que confió en nosotros y que, como se dice en el ambiente, es smart money, dinero inteligente, porque los LPs, los inversores de InVenture, son productores, que es exactamente lo que a nosotros nos falta como startup para llegar al campo argentino. Y productores con esa mirada, si querés, o con ese cambio cultural un poco más avanzado de confiar en la tecnología para procesos que justamente son de confianza como este. Exactamente. InVenture y Apresid vienen innovando desde antes que fuera cool innovar, haciendo siembra directa. Entonces también tienen una mentalidad de estar abiertos a nuevas soluciones, que como siempre en toda startup hay pequeños ajustes que se van a ir haciendo en el camino porque está todo por descubrirse. Hoy en día estamos sobre los hombros de gigantes de una revolución de tecnología satelital liderada por SpaceX, pero un montón de otras compañías de satélites que han cambiado por completo la economía de enviar objetos al espacio. Entonces hoy en día ya no hay que hacer un satélite de 1.200 millones de dólares como era Landsat de los 70. Se envían satélites que son del tamaño de un microondas para aplicaciones específicas, y esos son nuestros proveedores de datos, y eso va a seguir mejorando, y con la inteligencia artificial que ya estamos incorporando en nuestros procesos, creemos que no hay ningún escenario en el cual utilizar esta tecnología no debería ayudar al productor argentino. Háblame de esa validación en Estados Unidos. Canadá, ¿mencionaste? Estados Unidos, Colombia y Bolivia. Colombia y Bolivia, ok. Nosotros lo que hacemos es, tenemos hoy en día modelos muy grandes que constantemente procesan décadas y décadas de datos de humedad del suelo, temperatura, índice verde, en distintas regiones del país, y lo que hacemos es mostramos que tiene poder predictivo sobre el rendimiento de los productores, que es en definitiva lo que les interesa asegurar. Sí. Y luego con esos modelos hacemos simulaciones, tenemos modelos predictivos que permiten mirar hacia adelante y modelos también que permiten asignarle una probabilidad a cada riesgo. Nosotros en cualquier rincón de Latinoamérica
podemos medir el riesgo climático, no solo en agro, sino también en peligros oceánicos, inundaciones, huracanes, etc. Y con esos modelos, luego lo que hacemos es diseñamos un producto financiero. Un producto financiero tiene una contraparte, que es una empresa reaseguradora que está dispuesta a arriesgar $100 millones a cambio de obtener una prima. El problema del mercado de seguros hoy en día es que esa prima es altísima porque el reasegurador es uno solo. Es como el rey de España, que hay que pedirle dinero para las 3 carabelas. Como el rey es uno solo, te pone un precio de rey de España. Nosotros, a medida que crezcamos como organización, vamos a empezar a diversificar ese pool y tener primas más baratas, que hoy en día son bastante competitivas, sobre todo por la tecnología. ¿Hay alguna barrera puntual para que esta tecnología sea masiva o masivamente adoptada? Porque pienso en esto que vos decías, el campo argentino no tendría por qué no tomar una tecnología como esta, sobre todo pensando en que, digo, yo que trabajo como periodista escucho a los productores, a las entidades, a las gremiales hablar de este concepto de seguro multirriesgo desde que empecé a trabajar en esto. Por ahora una deuda pendiente, claramente. Digo, si esta tecnología fuese masiva, ¿nos olvidamos de esa deuda? Yo creo que el corazón del cambio, sobre todo los aplaudo a los que están en biotecnología, ellos están innovando para mejorar la calidad de los insumos y nosotros lo que hacemos es asegurar esa inversión. Entonces diría que es un trabajo en conjunto. Se retroalimentan, sí. Lo que sí vemos es que a nivel tecnológico nosotros estamos en la frontera o inclusive más que la frontera, pero en el fondo un seguro es una cuestión de confianza. Está muy linda la tecnología, pero en el fondo tiene que ser un seguro en el cual vos confías a la organización que te está asegurando y que también es asequible. Y para eso lo que estamos apostando son a 2 cosas. Primero, apalancarnos con partners como InVenture, que conocen a los productores y que no van a apostar en una solución en la cual sus propios inversores no apostarían. Sí. Y la segunda es minimizar las fricciones. Por eso tratamos de asociarnos con acopiadoras, con cerealeras o con bancos, de manera tal que el productor no tenga que andar llenando formularios o hacer el ajuste uno a uno, sino que en las relaciones que ya tienen establecidas en su operatoria normal, simplemente haya un checkbox, una pregunta adicional en la cual preguntan si les interesaría protegerse contra sequía a determinado precio. Excelente, gracias. Lucas, ¿me contás qué es BioEuris? Claro. Primero, el nombre viene de heurística, que es el arte y la ciencia del descubrimiento. Y bueno, lo aplicamos concretamente hoy para resolver un problema que es el de las malezas. Como saben, cada vez se hace más difícil controlar las malezas, no solo se vuelven resistentes, sino que los nuevos herbicidas son cada vez más difíciles de sacar al mercado porque hay mucha regulación. Lo que hace BioEuris es convertir a los cultivos en tolerantes a herbicidas que ya se pueden usar en algunos cultivos, pero hoy no se pueden usar en el cultivo que le interesa al productor. Estos herbicidas son de baja dosis de uso y son muy baratos. Lo único que falta es que el cultivo tenga la tolerancia. BioEuris no vende semillas, pero nos asociamos con semilleros que toman nuestros rasgos, nuestras mejoras genéticas y las incorporan en sus materiales. La diferencia con un transgénico, un GMO, Sí. es que nuestro proceso de mejoramiento es hasta 2 veces más rápido y 10 veces más barato. Eso nos va a permitir ofrecer la tecnología a un costo que va a ser significativamente menor al de un transgénico. Y además podemos sacarlo al mercado más rápido. Eso claramente tiene impacto en todo el mundo. O sea, el problema de las malezas resistentes existe en todo el globo. Pero también en otros países se presentan situaciones que acá no nos pasan. Como por A ejemplo los parásitos. Hay algunas malezas parasíticas en girasol que están empezando a aparecer acá en Argentina, pero en África hay una que se llama striga, que cuando germinan los cereales, como el maíz, el sorgo o el arroz, destruyen la planta. Por eso muchos de los productores no pueden hoy cosechar y por eso entran en este círculo vicioso en el cual no pueden salir de la autosuficiencia. La tolerancia que nosotros desarrollamos permitiría a los productores sembrar semilla que ya viene con el remedio incorporado en la bolsa. Cuando siembren estas variedades, las plantas no van a ser atacadas por los parásitos. La otra utilidad de la tolerancia a herbicidas que a lo mejor no vemos tanto acá es en arroz. Ajá. En Asia, como saben, hay más de 100 millones de hectáreas y la mitad del planeta depende de ese cultivo para alimentarse todos los días. Lo que es menos conocido es que para cultivar el arroz en Asia normalmente inundan los campos todo el tiempo para Sí. evitar que las malezas emerjan. Esa es la forma que tienen de controlar malezas,
porque acceder a maquinaria herbicida se les vuelve muy difícil. Si pudieran usar la tolerancia a herbicidas que estamos desarrollando, no tendrían que inundar el campo todo el tiempo. No solo bajarían un 50% el uso de agua, sino que además el arroz, cuando está inundado, libera un montón de gas de metano, que es 30 veces más tóxico que el dióxido de carbono con respecto a lo que es efecto invernadero. Y por último, para poder plantar o trasplantar el arroz, lo que hacen es un sistema de trasplante manual. Entonces hay un montón de personas todos los días entrando a su lote a poner unas plantitas bajo agua. Con la tolerancia herbicida podemos controlar las malezas y de esta manera los productores no necesitan inundar el campo todo el tiempo, que es la manera básicamente en la que se produce en las Américas. Siembra directa de arroz. Normalmente sembrás el arroz en un campo que está seco y lo inundás después de que el cultivo ya está por entrar en un estado más reproductivo. Lo que vemos es un gran interés de parte de los productores y los semilleros en Asia, por esto que comento, del arroz, y en África también por lo del control de este parásito, pero también en todo el resto del mundo, como en Europa, hay mucha demanda de estas nuevas tecnologías y son anti-GMO. No quieren saber nada con ningún cultivo. De hecho, hay una porción muy pequeña de superficie que se siembra en Europa con un maíz BT. La tecnología que desarrolla Bieuris no es GMO y eso nos va a permitir entrar a ese mercado. Así que bueno, como te decía, estamos entrando en la adolescencia y así que estamos contentos de que ya está por salir el primer producto. Micrófono. Acá me piden que haga un chivo, así que voy a promocionar a nuestro primer producto, nuestro primer bebé, que es en sorgo. Desarrollamos la primera tolerancia a sulfonilureas e imidazolinonas en sorgo y en cualquier momento va a estar comercial, posiblemente esta campaña, si logramos conseguir todas las aprobaciones. No solo va a permitir controlar malezas en forma más eficiente, sino que además se va a poder sembrar sorgo en campos que a lo mejor vienen con un uso intensivo de aplicación de sulfonilureas, que ya puede ser de mucho trigo, o también puede ser de otros cultivos como la soja, STS, que vienen con alta carga de herbicidas ALS. Me quedé pensando en lo regulatorio, decías, tenemos que pasar los controles. Todo parece, o suena, al menos a mis oídos, tan nuevo que entiendo que para los organismos de control también debe ser. ¿Cómo es ese proceso regulatorio? Tiene varios componentes. Como para cualquier nueva variedad o nuevo híbrido hay que registrarlo, ¿no? Hay que registrarlo en INASE. Eso es un trámite que hay que hacer, eso sí, para mostrar que el material que van a separar los productores es estable, uniforme, es único. Así que eso es uno de los requisitos que tenemos que cumplir. Quizás es el más simple o el menos riesgo, pues ya se maneja de rutina. El otro tiene que ver con el registro del herbicida para la aplicación en ese cultivo. Eso también lo maneja SENASA, es un trámite que podemos decir conocido. Y después, como es una tecnología muy nueva, algunos la agrupan en lo que se llaman las nuevas tecnologías de mejoramiento. Si bien son nuevas, en realidad lo que terminan produciendo es un cambio en el genoma de un cultivo que es similar al que se viene haciendo en los últimos 50 años desde la Revolución Verde. Por ahí, como es nuevo, asusta un poco, pero lo que vemos es que la mayoría de los países de las Américas ya consideran esta tecnología como no transgénica. Mientras otros países les está tomando un poco más de tiempo. Europa está ahora por adoptar esta consideración de la edición genómica, esto que estoy contando, no va a ser regulada como GMO. Así que son eso básicamente, esos 3 requisitos regulatorios. Y como te decía, si bien son trámites que hay que completar, todo parece indicar que vamos a llegar para esta campaña para poder comercializar este sorgo surón. Excelente, gracias, Lucas. Valeria, sí, quiero entender BIM. ¿De dónde viene? ¿De dónde nace? Vos decías un socio que está en el laboratorio, vos que estás en la oficina, relacionista internacional, terminaste hablando acá en Expo Agro de esto, como Fernando, probablemente muy impensado. ¿Qué hace BIM? ¿Cómo funciona? Bueno, sí, la historia reciente es esa, desde el año 2019 que nos conocemos y que empezamos con este proyecto, pero por supuesto, mucho antes que eso, mi socio estuvo investigando la fisiología vegetal y fotobiología en particular, y descubre esto de que nosotros le damos el nombre de fotosinter. A nuestra tecnología la llamamos fotosinter porque se trata de un trait, de una mejora genética, que lo que hace es optimizar la fotosíntesis que hacen las plantas naturalmente. ¿Cómo lo hace para mejorar la fotosíntesis? Bueno, actúa en compuestos fotoprotectores que permite que la planta todos los días capte una mayor cantidad de luz solar. Todos los días la planta se dota a sí misma de mayor recurso energético.
al mismo tiempo le hace un cariño al ambiente capturando más carbono. Okay. Lo interesante es lo que realiza después la planta con ese extra energético natural que captura todos los días. Y acá interviene la inteligencia natural de todo el reino vegetal. Es la misma planta la que decide qué hacer con ese extra energético. ¿Y qué significa que la planta decida qué es lo que hace con ese extra de recurso energético? Bueno, cuando el cultivo se hace en una condición adversa, porque hay sequía, porque hay presencia de algún patógeno, hay algún tipo de estrés, directamente ese extra de energía va a resistir ese estrés que se le está generando desde el ambiente. Ahora, ¿qué pasa si la condición de cultivo es óptima? En ese caso, la planta directamente crece más y nos permite tener y mostrar a campo más rendimiento. Okay. Entonces, esta tecnología obviamente se puede comercializar en todo el mundo, en todas las variedades vegetales de cultivos extensivos las estamos probando con muchísimo éxito. Y además tuvimos la suerte de poder aplicar esta misma plataforma tecnológica que empezó a trabajarse en Arabidopsis thaliana, pero después lo pasamos a papa y funcionó. Ahora estamos trabajando en soja y funcionó. Y lo pusimos también en maíz y está dando muy buenos resultados. Entonces, estamos detectando la manera de poder llevar la tecnología Photosinter a todos los cultivos extensivos. Es un desafío internacional sin ninguna duda. Sí, claro, para la Argentina, con el estancamiento de rendimientos del que todos hablan todo el tiempo, seguramente también sea una alternativa muy superadora. Estamos hablando de tecnología de semillas, básicamente. Es tecnología de semilla. BeanCropTech es un proveedor de la industria semillera. Tenemos un cliente con quien estamos trabajando de hace más de 2 años, justamente mejorándole sus variedades vegetales. Y esa es nuestra misión, o sea, asociarnos a las grandes empresas semilleras que tienen sus departamentos de genética a nivel mundial y que una vez que toman la decisión de incorporar Photosinter, eso después se distribuye como una plataforma a todos los mercados mundiales y mejorar el rendimiento que ellos ya están generando en sus variedades elite. Eso pensaba, porque digo, en algún punto no hay una competencia entre lo que hace la propia industria y lo que hacen ustedes. No, porque nosotros partimos de la base de lo mejor que tiene cada empresa semillera y al permitirle a cada una de esas variedades vegetales que ya son elite fotosintetizar más, naturalmente esa planta mejora a campo. No competimos con ninguna de las empresas aquí presentes, sino que mejoramos el nivel de cada una de las tecnologías que ya tienen incorporadas las semillas. Y el efecto invisible del que me hablabas, que es más captura de carbono, que probablemente no se va a ver cuando pase la cosechadora, no se va a ver en ese monitor, pero definitivamente es un desafío que el agro, y bueno, en particular en APRESID y en Levantando la Perdiz lo hablamos mucho, está sumamente asumido, si queremos. Está muy asumido, se conoce mucho sobre la importancia del mercado de carbono, de los créditos de carbono. Es detectable, o sea, esta tecnología permite realizar la trazabilidad como para que se pueda saber, bueno, qué campo está sembrado con tecnología Photosinter, y obviamente eso va a redundar en una ventaja extra para el productor agropecuario. Ojalá, y vamos a ver. Sí. Pero también se ve reflejado en el monitor de la cosechadora, a ver, porque aumenta el rendimiento también del cultivo. Claro, naturalmente sí. Y ese aumento de rendimiento se debe directamente a la fotosíntesis. Más nivel de fotosíntesis, más clorofila, obviamente hay más captura de carbono. Así que lo que dice Maiko es cierto. Gracias. ¿Cuántas veces mencionaste la palabra carbono? En no sé cuántos años estudiaste Relaciones Internacionales. Nunca la habías mencionado. Muy poco, porque siempre tenemos un ojo puesto en por dónde va el ambiente, claro, por dónde va el cuidado cuando ambiental. estudiaste el Acuerdo de París. Pero, exactamente, protocolo de Kioto, o sea, claro, eso está muy presente. Pero ahora más que nunca, y ahora muy de cerca y tratando de llevarlo adelante. Excelente, excelente. Leandro Silvarum, Silvarum, ¿dijiste? Silvarum, sí. Silvarum. A ver, digamos, el objetivo primario de Silvarum es llevar o madurar la tecnología de frontera que constituye plasmas en la agricultura justamente al campo. Ajá. Digamos, es bastante claro que la Argentina usa una gran cantidad de agroquímicos anualmente. Sí. Hay un uso muy intensivo de agroquímicos y esos agroquímicos, dependiendo del tipo de la composición química, tienden a acumularse en el terreno, tienden a acumularse en los cuerpos de agua subterráneas, en los cuerpos de agua superficiales, y eso trae aparejado, dependiendo del tipo de molécula, que muchas son muy difíciles de degradar naturalmente, trae aparejado problemas importantes en el ecosistema. De hecho, se están encontrando agroquímicos incluso en aguas tratadas por sistemas convencionales, debido a que son de difícil degradación, digamos, son refractarios a las técnicas convencionales en muchos casos. El plasma
en este sentido viene a ser una herramienta alternativa al uso de agroquímicos tradicionales. No digo que lo vaya a suplantar, pero sí puede disminuir en una medida importante el uso de agroquímicos. Nosotros, como dije, arrancamos aproximadamente hace 15 años atrás con experimentos a escala de mesada de laboratorio, eso es, tratar con una descarga eléctrica, todavía no definir lo que es un plasma, alrededor de 100 semillas. Eso en los años fue evolucionando, hemos formado piloto con las principales empresas del área en la Argentina. Los resultados han sido realmente muy buenos, eso nos ha permitido ir escalando la tecnología. En forma rápida escalamos la tecnología desde un experimento de mesada de laboratorio hasta un reactor de plasma capaz de procesar unos 100 kilogramos por hora. Esencialmente un reactor de plasma, ¿qué es? Es algo parecido a una secadora, si uno quiere. Un poquito más cerca, Leandro. Es un sistema de transporte donde las semillas ingresan en un extremo, son tratadas por el plasma, que ya lo voy a definir, y salen por el otro lado tratadas. Es un proceso no térmico, es un proceso seco, no requiere ningún tipo de líquido, y es un proceso esencialmente amigable con el medio ambiente. Nosotros, para generar un plasma hay que usar un gas. En particular usamos aire, el aire que estamos respirando ahora. Ese aire que estamos respirando ahora, si lo sometemos a ciertas condiciones, es capaz de soportar una descarga eléctrica. Ustedes deben saber que, por ejemplo, las pavas eléctricas tienen potencias de 1200 vatios, 1500 vatios, potencias bajas. El reactor con los que estamos trabajando, que son capaces de procesar a campo, tienen potencias de ese orden. Es decir, son bajas potencias. Ese campo eléctrico intenso transforma el aire en un plasma, es una sopa de partículas cargadas, electrones muy energéticos, radiación UV, partículas excitadas, y ese plasma tiene efectos físicos y químicos sobre las semillas. Para ser breve, digamos, nosotros ya hemos tenido 5 campañas a campo, esencialmente con soja, con diferentes calidades y diferentes localidades. El promedio de rendimiento respecto del control ha sido entre un 10 y un 12% de aumento, unos 300 o 400 kilos respecto del control. A la luz de esos resultados, últimamente en la campaña de 2024 hemos introducido algunas mejoras en el proceso y los últimos rendimientos respecto del control están entre el 20 y el 30%. En particular, hemos logrado incrementos en el rinde de la soja del 26%. Y eso sin usar agroquímicos. Es decir, al suelo no va absolutamente nada. Hemos hecho pruebas para determinar, justamente por el hecho de las barreras regulatorias, si sobre las semillas queda algún tipo de residuo, y efectivamente no hay absolutamente ningún residuo tóxico que quede sobre las semillas. Hay que recordar, digamos, que es simplemente aire con el cual generamos el plasma, y a su vez, a pesar de que hay radiación UV, no se generan modificaciones genéticas en la semilla. O sea que es una tecnología amigable con el medio ambiente y que la hemos podido validar a escala de campo con excelentes resultados. Me da curiosidad, no tenemos tanto tiempo, pero hay algo que me genera curiosidad mientras los escucho hablar a todos, y es el vínculo con los productores, que en definitiva son los usuarios finales, si queremos, de todas sus tecnologías. Cortito cada uno, si tienen ese tete-a-tete con lenguaje vedette, con los productores, y qué reciben también cuando les hablan y estarán como yo así, escuchando, concentrados, son como un meme con muchas cuentas alrededor, tratando de entender las tecnologías. Arranco por vos, que ya estás con el micrófono en mano, Leandro. A ver, esencialmente, como dije, nosotros tuvimos pilotos o experiencias con varias semilleras, y en general, aunque inicialmente había dudas porque es una tecnología de frontera y nunca habían escuchado sobre plasma, se dieron cuenta, digamos, por los resultados y por lo amigable que son los equipos que podrían ser fácilmente introducidos en su línea de producción. También hemos tenido, digamos, algún contacto con los productores, pero, digamos, yo estoy en el área de plasmas, así que no tengo el detalle fino de eso. Ok. En el caso de BIM,
Bueno, en BIM el año pasado acá en Expo Agro, en el stand del gobierno de la ciudad, nos generaron un panel junto con un montón de productores agropecuarios que estaban acá presentes, pero que eran de un montón de zonas, te imaginarás, teníamos desde La Pampa, del norte, del oeste, bueno, un montón de zonas de acá en la Argentina. Quedaban muy sorprendidos por la potencialidad que tiene esta tecnología y me decían, ¿cuándo lo puedo comprar? Le digo, bueno, todavía falta, o sea, hay que madurarlo. Y en Saint Louis, ahora en febrero que estuvimos participando de un programa de agricultura regenerativa, también nos presentaron ante un panel de productores de maíz de Illinois, de Missouri, y lo mismo, quedan muy sorprendidos por la posibilidad de generar esta mejora de manera amigable y con un costo que no va a terminar siendo tan sensible al bolsillo del productor. Que en definitiva es lo que están mirando en Illinois con los subsidios y en Argentina con las particularidades que ya todos acá conocen de Argentina. ¿Fernando? Bueno, nosotros estamos acá en Expo Agro para aprender. Venimos a aprender del mercado argentino. Queremos hablar con productores que nos cuenten. Una hectárea de soja vale $1.000 sí. Y si te toca una sequía vale 500. Cuéntenme cómo hacen para pagar sus insumos. Cuéntenme por qué el mercado argentino no se protege más contra la sequía. Nosotros podemos ofrecer un seguro que tiene una prima muy competitiva, que paga inmediatamente, que está integrada dentro de un crédito de un insumo. Y la misma pregunta le hacemos a las acopiadoras, a las cerealeras, a los vendedores de insumos de fertilizantes. Ustedes tienen un portafolio de préstamos gigantesco que todos los años está completamente expuesto y está cubierto contra granizo y un par de cositas más y un par de pilotos que se probaron aquí o allá. Nos interesa saber cómo están manejando el riesgo internamente la organización y si considerarían protegerse con uno de este tipo de seguros. Pero en definitiva, para mí la gran incógnita es cómo el mercado argentino, que produce 50 toneladas de soja por año, no está más protegida contra riesgos 50 climáticos. millones. Así Sí. que me gustaría conversar. Si alguno tuvo una experiencia de la campaña de 2023, hable con nosotros. Vamos a estar acá en Expo Agro la semana que viene en Agroinnova. Y bueno, y después nos pueden buscar en suyana.io. Suyana significa esperanza en quechua. Así que tenemos mucha esperanza de proteger el campo argentino. Excelente. Me gusta que vengan con más preguntas que respuestas para los productores, que creo que va un poco por ahí. Lucas, cierro con vos. Bioebris empezó a trabajar en tolerancia a herbicidas después de hablar con los productores. Nace de eso. Nace de ahí. Claro. No es que es una tecnología que estaba en una universidad Y hay hizo que un evangelizar, spin-off. claro. Teníamos la posibilidad de usar una nueva herramienta de mejorar cultivos sin hacerlos transgénicos, que es mucho más rápida. Y nos preguntábamos, ¿cómo podemos aprovechar esta herramienta? Y de la conversación con los productores, número 1, rendimiento. Número 2, control de malezas. Rendimiento es muy difícil. Control de malezas es más simple, parece más simple, pero en realidad hay más de 300 herbicidas registrados en todo el mundo. Cuando los productores nos dijeron necesitamos otros herbicidas para usar en los cultivos, teníamos 300 opciones, ¿no? Entonces, hablando también con ellos, hemos descartado un montón de ideas, simplemente porque los productores nos dijeron, esa herbicida en ese cultivo no la vemos. Y bueno, y hoy la conversación con los productores cambió. Antes era, ¿qué podemos hacer? Y hoy la conversación es... Hicimos. Acá, probá la tecnología y decime cómo funciona. Excelente. Maiko, ahora sí cierro con vos porque sé que en Inventure y que hasta en el propio Congreso APRESID siempre hay muchos temas, hay desafíos nuevos. ¿Qué se viene? Bueno, Nos retan, así que breve. Sí, vamos a intentar. Venimos de una muy buena experiencia de un primer fondo, cerramos el fondo con 120 inversores de todo el país y logramos construir un portafolio de primer nivel. Acá conocieron 4, pero sepan que tenemos 17 startups de esta naturaleza con muchísimo talento, que confiamos en que pueden crear empresas de vuelta globales. Nosotros siempre como país nos imaginamos exportadores de alimentos, Sí. pero muy poco nos imaginamos la posibilidad de que seamos un país exportador de tecnología. Es la primera vez que llegamos temprano a una revolución tecnológica y tenemos con qué. Y el involucramiento del productor y de las empresas en esto es fundamental porque el talento está a la luz, está al frente de sus ojos. Acaban de escuchar a 4 excelentes profesionales que están desarrollando sus compañías para mejorarnos nuestro sistema, nuestra forma de producir. Entonces, después de toda esta gran experiencia y de varios hitos que fuimos cumpliendo, que no solamente responden a una realidad nacional, sino también a una realidad regional y global, vamos a estar
no solamente en el Congreso de APRESID con un espacio AgTech, donde vamos a estar, varios de ellos van a estar exponiendo sus soluciones, sino que vamos a estar anunciando un segundo fondo para toda América Latina, donde vamos a estar con varios players internacionales, con algunas multinacionales, que están viendo la misma oportunidad que estamos viendo nosotros. La brecha productiva en el agro es de más del 50% solamente en Argentina, en América Latina, en algunos países llega a más del 100%. Esa brecha la vamos a cerrar en la medida que incorporemos tecnologías. ¿Cuáles van a ser? Aquellas que entiendan mejor el productor, y nosotros desde Inventure intentamos ser el mejor puente posible para conectar toda esa ciencia, esa tecnología, ese talento que existen en los emprendedores argentinos y de la región, con esos principales problemas, y en el medio generar no solamente una mejor producción de alimentos, sino también mejores negocios para todos los actores de la cadena. Excelente, gracias. Les quiero agradecer mucho a los 5. Un placer estar con todos ustedes acá, y a ustedes que lo están viendo tarde, que no vinieron a la Expo Agro, que vinieron pero lo están viendo o escuchando desde sus casas o en la ruta, gracias, y vean los demás episodios. A ustedes también igual, vayan al canal de YouTube de APRESID y vean los demás episodios de Levantando la Perdiz. Chau.